Bien, pues tenemos con nosotros al expresidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago ASI, Sandy Firpo, una persona amiga nuestra desde hace muchos años, ligado al negocio, a los medios de comunicación, a las empresas. Llegó un poquito tarde porque teníamos muchas preguntas y se van a quedar unas cuantas, pero parece que tenía muchas reuniones porque es un hombre muy activo. Sobre todo un político natural, porque Sandy es un político natural. Sandy, ¿cómo estás? Bien, me agrada mucho estar con ustedes, persona a la que yo aprecio. Yo lo sé. Le tengo no solamente cariño, sino respeto a ambos. Gracias. Porque se ha forjado una base social entre una relación de nosotros, que yo creo que es lo importante en la vida. Cuando uno ve gente que uno estima, quiere y respeta, son cosas como que definen a lo que es cada ser humano. Y de eso hace mucho tiempo, Sandy. Sí, de mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Qué tiempo duraste en la ASIS? 6 años. ¿Cuál fue, qué se te quedó pendiente? ¿Qué hiciste? ¿De qué te sientes satisfecho? ¿Pero qué faltó? Mira, la ASI, lo primero que debo decir, es un liderazgo colegiado, que independientemente quién sea quien le toque encabezar, ese liderazgo se ha mantenido. Si yo te hago el recuento de la ASIS, durante estos 55 años que tiene de fundada, que ha sido la primera institución empresarial de la República Dominicana, deberíamos empezar con liderazgos que se han fomentado en diferentes etapas. Hubo un liderazgo que se mantuvo mucho tiempo, aún siendo presidente, antes de ser presidente, siendo presidente y después de ser presidente, que es un grupo que conformaba, o no un grupo, para no eliminar la palabra grupo, de un liderazgo conformado por don Luis Peter, Domingo Valle, Ramón Abreu, y ese liderazgo que todavía se mantiene gravitando en la ASI, porque todavía, aunque 2 de ellos han desaparecido, todavía don Ramón Abreu se mantiene activo, pues fue, en un momento fue conformándose también, agregando otros actores, y en esos actores se encuentra José Antonio Peralta, Nicasio Pérez, que es muy amigo tuyo, que fue un gran, ha sido un gran líder. Y Ramón Abreu también. Y mantiene, todavía fomenta un gran liderazgo. Peter, toda esa gente. Y ese liderazgo es el que sostiene la ASI, porque la ASI tiene la peculiaridad de que la gente no se va. La gente, aunque pasa la presidencia, sigue o se mantiene de cerca con la institución. ¿Y cómo puede convivir un liderazgo del momento con un liderazgo que tiene que ser conservador por los años? Porque hay códigos que se respetan dentro de la institución, y ese respeto dentro de la institución hace que se preserve el liderazgo que existe, pero también que se vaya fomentando otro liderazgo. Nosotros tenemos un presidente en la ASI, primero muy talentoso y después muy joven, y eso es parte del liderazgo que va haciendo. Guillermo Núñez. Sí, entonces la ASI es como una carrera. Tú vas haciendo carrera en ella y llega un momento de que yo duré 14 años para ser presidente de la ASI, pero no 14 años esporádicos, sino 14 años intensos. Y a mí me propusieron en 2 oportunidades, antes de yo ser presidente, me propusieron ser presidente, ese liderazgo. Y yo, porque no estaba preparado, no lo acepté. Y cuando en el momento que sentía que estaba preparado, lo acepté. O sea, hasta eso te hace crear la ASIS, o sea, una conciencia de en qué momento tú puedes. Uno tiene la impresión de que los gobiernos como que le ponían más caso, más atención a los reclamos anteriores de aquella directiva. Eso es lo que se dice a sotovoz. Sí, no, pero es cierto. Es cierto. Lo que pasa es... ¿Tenía un peso específico mayor? Sí, lo que pasa es que los gobiernos se han apoderado de las instituciones. Muchas instituciones han caído en el que políticos o personas muy cerca a los gobiernos la dirijan, y llega un momento que es como ponerle una mordaza voluntaria a la institución. Entonces, esas personas o salen nombrados, o salen a hacer carrera política, o salen a una posición, a un cargo electivo. Y eso es muy peligroso. Pero resulta, Sandy, que hay un liderazgo que se ha ido desarrollando, ha ido creciendo paralelamente con el liderazgo de la ASI. Y es posible que ese liderazgo esté
protagonizando los más importantes eventos para el desarrollo sostenido de Santiago. ¿O no? ¿O yo estoy equivocado? No, yo creo que tú estás equivocado. Yo creo que las instituciones todas, han perdido fuerza de representatividad porque los gobiernos han sustituido las instituciones por personas. Por ejemplo, tú tienes, en el caso de la Mesa por la Competitividad y el Desarrollo del país, que formó el gobierno, y lo formó con, que no tenemos nada por qué decir de con quién fueron conformadas, con empresarios aislados. ¿Quiénes debieron participar ahí? Debieron participar las instituciones. Pero los gobiernos saben que las instituciones tienen un rol más demandante hacia los gobiernos. El gobierno sabe que la institución tiene un rol de establecer, de plantear posiciones, de hacer posiciones, y eso no le permite a los gobiernos manejar tan fácil una institución como pudiese manejar a personas independientes. Y el gobierno sustituye la institucionalidad por personas en particular. La política ha corroído Claro, esas bases de, pero no todo. de esas instituciones. Sí, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el momento de que tú dejas ocurrir, de que tu rol de demanda, de defensa, tú lo sustituyes por la pasividad por la complacencia. Pero sin la política no hay conquistas, ¿sí? Las conquistas sociales tienen que ser sustentadas en un trabajo político que deben hacerlo las instituciones. Es correcto, pero para que haya conquista tiene que haber unas instituciones fuertes que demanden y que defiendan a sus asociados, a la sociedad o a lo que tú quieras, para el rol para el cual fue creado. Sí. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un caso. Si la ASI se queda tranquila con el cobro excesivo de los letreros, de los ayuntamientos, de las rampas, y no somete 3 recursos que se fallaron de manera beneficiosa o a favor de lo que se estaba solicitando, hoy, en estos momentos, quizás el cobro de los letreros estuviera 3 o 4 veces lo que hay, y cobrándole hasta por cualquier cosa a los comerciantes. Sin embargo, hoy nosotros tenemos 3 sentencias. Hasta por un acceso que estaban Tenemos cobrando. 3 sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, donde le prohíbe a los ayuntamientos eso. Pero eso mismo puede pasar con los gobiernos. Si el gobierno hace una acción y tú no eres capaz de someter una acción de amparo o de someter una acción de amparo de cumplimiento o decirle al gobierno que el sector no está de acuerdo con eso, entonces tú no estás cumpliendo con el rol. Pero mucha gente no lo quieren hacer porque también hay que decir que en los gobiernos del PLD, sobre todo, y también ocurría en el gobierno de Balaguer, también hay lo que se llama la retaliación contra el que muchas veces disiente de lo que el gobierno cree. Y eso pasa, porque a veces los funcionarios se encumbran tanto que tú lo ves a 7,000 pies de altura y tú crees que los puestos no van a pasar. Y cuando ocurre esto, cuando el nivel de disenso no se establece en una sociedad, entonces tenemos a que las cosas pasen sin decir nada. Y esto es una situación que ha perdido la representatividad de las instituciones. Okay. Nosotros estamos, y yo le planteé tanto a Fernando Capellán como a Manuel Estrella, como a Félix García, que nos abocáramos a hacer un estudio de la representatividad de Santiago, de por qué el rango de influencia de Santiago se ha perdido en función de la toma de decisiones. ¿Cuál es el aporte de Santiago? Entre un 14 y un 17%. Del PIB. Y nosotros lo que aspiramos es a que nos devuelvan una parte de eso. No vamos a aspirar. ¿Cuánto le está llegando? No le está llegando ni siquiera un 3%. Ni un 3%. No le está llegando. Se dice que la presión tributaria en el país todavía es muy baja comparada con otros países. De un 14.5%. Y ustedes siempre han estado quejándose de los impuestos. Sí. ¿Cuáles son los razonamientos? ¿Cuál es la explicación de eso? No, mira, si tú comparas la presión tributaria de otros países con la presión tributaria nuestra, que ronda el 14%, y la media promedio es un 17, un 18, tú dirás, bueno, desde ese punto de vista, la presión tributaria está baja con relación a los otros países. Pero cuando tú a ese 14% le establecen una serie de impuestos ocultos
que la gente paga y que no necesariamente se refleja como parte de la presión tributaria, tú puedes decir que estamos mucho más altos. Es lo mismo que pasa con la legislación laboral. Algunos ejemplos de eso. Mira, por ejemplo, la legislación laboral, para decirte un ejemplo, se establece que nosotros pagamos los sueldos más del área en función de nuestros competidores, que en el salario mínimo nuestro está por debajo. Sí, es verdad. Cuando tú lo mides en función del salario mínimo. Ahora, cuando tú le calculas el pasivo laboral, la seguridad social, le calcula la bonificación y le calcula todos los otros costos que el empleado no lo ve, pero que la empresa tiene que pagarlo. El sueldo mínimo no son 12.800 como ahora, el sueldo mínimo está en 19.000 pesos. Lo que pasa es que hay un 6, 7 mil pesos que el empleado no lo ve. El empleado no lo ve, pero la empresa tiene que hacer la reserva. Entonces, ¿qué nosotros hemos dicho? Sí, es verdad lo que dicen muchos, que quizás el salario mínimo de República Dominicana está por debajo que otros países de América Latina. Pero cuando tú lo neteas en función al salario mínimo, a lo que el empleado recibe. Sí. Entonces, eso mismo pasa con la presión tributaria. Al final es un sofisma lo que se le quiere vender a la población. Porque la presión tributaria no es lo que digan los números, es lo que la gente sienta. Es lo que el peso, la utilidad que tenga el peso en República Dominicana versus la que tiene en otros países. Tengo que hacer una pausa, Sandy Firpo. Conversando con Sandy Firpo, expresidente de la ASIS, yo quería ahorita que tratáramos el tema de qué pasó con la ampliación de la autopista Santiago-Navarrete, Puerto Plata. ¿Qué ha pasado con eso? Que es uno de los proyectos que ustedes tenían en carpeta y que no se realizó. Y otras obras pendientes, ofrecidas. Sí, y yo quiero que hablemos de Santiago, a ver si nos da el tiempo. Y yo quiero que hablemos del crecimiento poblacional, a ver, ¿a dónde está el liderazgo de Santiago en ese manejo? Harina Blanquita, la mejor harina de trigo de la República Dominicana, de Molinos de Lozama, todo uso. Seguimos conversando con Sandy Firpo, expresidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago. La ampliación de la carretera Navarrete-Puerto Plata, Santiago-Navarrete-Puerto Plata, un anhelo de muchos años. Lo conversé contigo una vez que te entrevisté en la ASIS, hace unos años ya también. Se quedó en el tapete ese proyecto, los gobiernos, ¿qué pasa que no lo realizan? ¿Por qué es tan difícil eso? Mira, y tan importante obra. Sí, todo lo que se hace fuera del país, lo primero que hay que entender es que el país vive una gran macrocefalia. Aquí hay 3 repúblicas dominicanas. Sí, 3 repúblicas dominicanas. Está la República Dominicana del Este, está la Gran República Dominicana del Santo Domingo, del Distrito Nacional, y está la República del Cibao de lo otro, y entre las cuales estamos nosotros, en la otra parte de la República Las 14 Dominicana. provincias del Cibao, más el nordeste y el lo otro. Sí. Entonces, más lo otro despectivo, sigue. Sí, entonces, eso hace que a nosotros nos cueste el doble hacer las cosas. Nos cuesta el doble, es una realidad. Nosotros le hemos ¿Por qué en el este se hacen fácil las cosas? Bueno, porque eso es parte de la otra República Dominicana. Sí, porque hay un grupo poderosamente económico que tiene un liderazgo cerca del gobierno en la misma capital y le responden inmediatamente, pero es una razón y tú la sabes. Eso es correcto, eso es correcto. Tienen más posibilidad de cabildear que la que hemos desarrollado. Por eso se amerita que las 14 provincias del Cibao se unan en un plan común que pueda, para poder exhibir fortaleza. Y por eso la ASI le está dando la vuelta, inclusive, a que se forme un conglomerado empresarial de la región. Eso es uno de los proyectos, inclusive, que nosotros dejamos en carpeta diciendo tú, ¿qué nos falta? Nos faltó eso, nuclear la otra República Dominicana en un grupo que pueda permitir que esas exigencias se puedan hacer. Y debería ser, gobierno. Porque ese liderazgo regional habla el mismo idioma, ¿eh? Correcto. No es como en el este y en la capital. Correcto. Empezamos haciéndolo con la mesa del diálogo legislativo en la ASIS. Y lo que aspiramos es, y esta presidencia también de Carlos Guillermo Núñez está en disposición de darle continuidad, es a formar un núcleo importante
de la región del Cibao empresarial para eso. No que se llama asociaciones, no, sino un grupo, un núcleo importante que pueda conformar un liderazgo empresarial, correcto, ¿qué hace falta? Para la otra república. Entonces, nosotros le hemos planteado al presidente de la República eso. La terminación nos prometió que cuando los bonos se colocaran, se iba a terminar, no la ampliación, pero sí iban a ampliar en 3 carriles, sobre todo en las partes de los giros o en la parte donde habían inconvenientes. En las partes, ¿cómo que le llaman? Sí, ok. Donde había inconvenientes. Las partes críticas. Las partes críticas. Sí. Pero le pedimos entonces, si eso, porque la expropiación sale muy cara, que entonces hiciera el nuevo trazado Santiago-Puerto Plata. Eso después que se construyó, se terminó de construir la circunvalación norte. Que es un trazado que pondría a Santiago, de Puerto Plata, a 30 minutos y le daría más posibilidad a que la gente de Puerto Plata o los cruceristas de Puerto Plata pudieran interactuar con Santiago, porque Puerto Plata no se va a poder desarrollar al margen de Santiago, porque Santiago tiene una serie de infraestructuras importantes que no la tiene Puerto Plata, y viceversa. Puerto Plata tiene las playas y tiene un don natural que no lo tiene Santiago. Y Santiago tiene la historia. Ambas se pueden, exacto. Y Santiago tiene la historia correcto, tiene el tabaco, tiene la historia, tiene la cocina gourmet. Y las raíces, y las raíces. Exacto. Entonces, le pedimos eso al presidente. El presidente parece que se está buscando un mecanismo de que eso se pueda hacer. El ministro de Obras Públicas está muy interesado. Está de acuerdo con eso. Está muy interesado. Porque creo que hay un asunto de inversión. Gonzalo Castillo habló del nuevo trazado. Sí, Gonzalo Castillo fue el primero que habló del nuevo trazado. Sin embargo, desde la ASI se está apoyando ese proyecto para que Santiago y Puerto Plata puedan tener esa vía de comunicación tan importante. La otra se quedará como una vía de carga para que se deberá terminar la reparación y eso le daría un impulso tremendo al turismo Puerto Plata, el turismo. Claro, porque a 30 minutos de Puerto Plata no diría oye, y de Jarabacoa, del turismo de montaña, y sobre todo también, con esos cruceros que están llegando tiene una pregunta semanalmente a Puerto Plata. Sí, saliéndonos de esa parte, se habla de que la provincia ha crecido poblacionalmente con bastante consistencia y hablamos de 1.200.000 habitantes ya. Así es. Santiago es la base de operación fundamental, la base del crecimiento económico. Se está demandando cotidianamente nueva empleomanía. Santiago, ¿estamos preparados, ustedes como empresariados, están preparados para entender esa realidad o pudiera estar eso fluyendo sin planificación alguna? No solamente estamos preparados, sino que también estamos conscientes del reto y del desafío de mantener esos empleos, porque no solamente que haya una demanda de empleo, que se cree en Santiago, alrededor de Santiago se ha creado una gran industria del consente fuera de Zona Franca, pero también se ha creado, aquí los parques de Zona Franca están todos llenos y en expansión. Es una buena noticia. El Víctor Espallamera está en expansión, el Parque de Pisano está que es uno de los parques modelos en términos de Zona Franca, está en expansión. El Parque de Gurabo está lleno a toda su capacidad. O sea, que hay una reactivación. Sin embargo, no en la cantidad de los empleos que habíamos perdido. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado haciendo una transición de una industria que fue en un 90% textil a una industria de tecnología. Y tú ves ahora en Zona Franca que se están haciendo equipos médicos, se están haciendo tarjetas de computadoras, se están haciendo muchas cosas que, si bien es cierto que son empresas que están instaladas, no es menos cierto que también son empresas que requieren menos mano de obra. Sin embargo, se ha desarrollado en Santiago una industria del call center. Sí. Y esto ha demandado de muchachos, sobre todo jóvenes, que hablen 1 y 2 idiomas. Sí. Entonces, ahora, ¿cuál es el gran reto? El gran reto es mantener esos empleos. Y el gobierno no está haciendo nada para que el país pueda crear empleos de calidad.
si bien es cierto que el gobierno ha tenido unas iniciativas importantes, el gobierno debe enfocarse a que debemos crear empleos dignos y de calidad. Para eso, ¿qué hay que hacer? Primero, lo primero que hay que empezar es por cambiar la legislación laboral que tenemos, que es una legislación que al margen de ello ahí te voy a chocar con Pepe Abreu. Bueno, déjame decirte que en un alto porcentaje la legislación, y nosotros tuvimos en la negociación, la legislación laboral está consensuada en un alto porcentaje. Hay 5 o 6 puntos que no están consensuados, Sandy, que son los que sintetiza, lo que te quiero hacer una pregunta muy puntual. No hay tiempo. Y no, pero yo te la voy a hacer rápido. ¿Cómo ve el empresariado los medios de comunicación de Santiago hoy? Y te lo digo porque hay muchos que se van a la capital a hacer cosas y se olvidan de que aquí hay una estructura, consolidada. ¿Cómo lo ven ustedes? No, primero, una pregunta personal hay una falta de apoyo. Personal, tú sabes que es bueno que la responda. Primero hay una falta de apoyo del empresariado, y vamos a estar claros. O sea, y las grandes cuentas se manejan de Santo Domingo. Sí. Eso también. Eso está claro. Y las grandes cuentas se quedan en el Santo Domingo Central, en la República Dominicana Central, que es el Distrito Nacional. Lo que llega a Santiago es muy poco. Eso por ese lado. No hay una conciencia de que el empresariado debe apoyar los medios de su ciudad, que al final se van a convertir en la defensa de ellos. En la defensa de ellos. Es una verdad. Y también al final es hacia donde va la comunicación, a que la gente vea, porque la gente tiende a ver lo que es de su ciudad, muy equivocadamente como otros piensan. O sea, por eso tú ves que mucha gente tienen el cable y tienen el sistema de parábola, pero tienen el cable para ver qué, para ver lo nativo, lo local. Entonces, eso es una muestra de que el empresario debe apoyar al producto local. Me decía yo y al ingeniero García diciendo, mira, en Guayaquil, cuando una empresa hace una pintura, todo el mundo compra esa pintura o todo el mundo compra ese producto porque es hecho en su ciudad. Hay conciencia. Aquí es el único sitio donde yo no veo eso. Decía en una conversación. Estás sangrando por la herida. Bueno, yo no sé si sangrando por la herida. Yo lo que sé que estaba diciendo una gran realidad. Esa pintura. Pregunta dónde se está Yo lo que sé que estaba diciendo una vamos a hablar claro, es una realidad lo que y tenemos que hacer conciencia. Pero hay una base que debe consolidarse donde tú estás operando, donde tú tienes empleomanía, donde tú tienes una cantidad de cosas de acá. Porque eso es lo que va a fomentar es tu defensa. No solamente tu defensa, sino la imagen de tu defensa, que te va a defender siempre. Y ahí nosotros debemos Alejandro no quería meterse en eso, pero yo pienso que es un tema bastante complejo. No me gusta tratar cosas que afectan a uno personalmente, porque parece que... No, pero eso no es que nos afectan personalmente, es que nosotros somos parte de un núcleo que el liderazgo empresarial lo necesita. Para la próxima hablar del muelle de Manzanillo. Lo necesita el liderazgo empresarial. Sí, nosotros, no hay tiempo ya. El muelle de Manzanillo es una necesidad que ha enfrentado al Santiago con la capital. Se necesita esa vaina. Santiago, porque hay intereses, el golpeo o el que se resista, el boicot de sectores de la capital ha permitido que no se concretice lo que es el muelle de Manzanillo. Lo dijiste ya. Sandy Firpo. Sandy, qué bueno. Whisky. Ya terminamos. ¿A 3 minutos más? Maravilloso. Amplía. Amplíalo en un par de minutos. No, mira, tú sabes que el muelle de Manzanillo tiene una condición especial que no la tiene otro muelle. Primero el calado y segundo la cercanía. Tú pierdes casi, tú te economizas un día en términos de transporte. Es una ensenada. Lo cual el transporte te saldría más barato. Claro. Y aparte de eso que puede ser un muelle de transbordo. Sin embargo, los intereses de la capital, los intereses y hay una buena carretera. Correcto. Los empresarios pero eso hay que hacerlo otra vez. Del empresariado de la capital que están en el área no le ha permitido a que el Cibao pueda tener un muelle como Manzanillo operando y con las condiciones que tiene. Ahí puede atracar cualquier barco ahí. Sí, cualquiera. Tiene un calado importante, tiene el mejor calado que tiene. Oye, no hay ni siquiera que dragarlo, porque es un calado natural. Tiene un calado natural. Sin embargo, los intereses no han permitido eso. Ahora bien, nosotros hemos sido claros y hemos sido precisos en esto.
Nosotros tenemos que apoyar iniciativas como esta. ¿Estamos o no de acuerdo? ¿Y qué pasó, Porque qué son pasó, iniciativas qué pasó con un líder empresarial de Santiago que se supone que tenía eso en sus manos y que iba a comenzar a... Bueno, cuando el gobierno de operarlo. los intereses, entonces al llegar el gobierno, el decreto que estaba fue revocado. Ya se había hecho un ejercicio y se había conformado la corporación... Estábamos aplaudiendo esa vaina. Corporación Portuaria del Atlántico. Sí. Y eso inclusive estaban una gran parte de los sectores y por un cabildeo hecho por un ministro a la sazón en ese momento, acompañado de varios intereses de la capital. La clase política, senador, diputados, no han hecho mucho en esa lucha, no han participado. No. La clase política no se ha pronunciado, pero ha sido una falta de nosotros de integración. El político, mira, yo decía, y hay que estar claro, porque también hay que hacer su mea culpa, yo decía y le decía a un grupo, que a veces nosotros dejamos, por eso en la ASI conformamos la mesa del diálogo legislativo, permanente del diálogo legislativo con los legisladores, que a veces nosotros dejamos el político fuera de la ciudad, lo dejamos fuera. Lo dejamos si que se hacemos quede en una la reunión, capital, ¿eh? Si hacemos una reunión con el presidente, no lo invitamos. Si hacemos una actividad para discutir un tema, no lo invitamos y lo hacemos como al margen. No estoy hablando del político nacional, te estoy hablando del político local. Que muchas veces cuando los presidentes autorizan algo, ¿quiénes le dan el seguimiento? No, son ellos los que le dan el seguimiento. El que seguimiento. liderea el aspecto legislativo, que es fundamental para esa conquista. Correcto. Entonces, lo dejamos fuera y podríamos decir que hemos tenido un mal manejo en ese sentido, porque no es por integración Sandy, de ¿tú ellos. puedes volver otro día? ¿Tú puedes volver cuando otro día para que hablemos? Cuando ustedes quieran. Whisky Ahora hablamos de Macalver. distinción, prestigio. Ay, la aventura de no descansar. Qué día. Qué día. Teleunión.